Hola, amigas y amigos. Bueno, estoy esperando a que se conecte alguien. Ahí está ya Olimpia, Ayala. Hola amigos y amigas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la serie de Instagram Corre y se va con, en donde vamos a platicar con personas que más allá de lo que hagan día a día y de la rutina, tienen muchas historias que contarnos. Y sí, el nombre hace una alusión al juego que ya forma parte de la cultura popular mexicana, la lotería. Así que hoy vamos a platicar con Lucía Flores, una fotoperiodista que ha seguido detrás de la lente muy de cerca esto que estamos viviendo, que es la pandemia por el nuevo coronavirus. Así que corre y se va con Lucía Flores. Estamos esperando a que se conecte. Ya unos minutitos. Hola, hola, ¿cómo estás, Hola, Lucía? Pau, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, comentaba que eres una fotoperiodista que ha seguido muy de cerca toda esta situación por la que estamos pasando, que es la pandemia por el nuevo coronavirus, que forma pues, deriva la enfermedad COVID-19 y que, pues, lamentablemente ha cobrado miles de vidas alrededor del mundo, ¿no? Ay, se cayó. Si pudieras contarnos, antes de entrar ya a la plática en forma, un poquito de dónde eres, en dónde estudiaste y a qué te dedicas, qué es lo que haces. Pues te cuento, hago cosas muy raras, cosas que cualquier persona como que no es normal que corras a donde todos se alejan, Claro. pero bueno, Pau y yo coincidimos hace mucho tiempo en un medio de comunicación. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM, específicamente en CEU. Yo me especialicé en comunicación política, pero siempre me ha gustado la foto. La idea era que si pues no se armaba todo en fotografía, quería trabajar en campañas políticas. Afortunadamente sí ha funcionado toda la fotografía y pues he visto de lejos como las campañas y desde toda perspectiva, pero pues nos ha ido bien. He trabajado en varios medios, he trabajado, fue un tiempo, fui freelance, entonces publicaba para varios medios, tanto nacionales como internacionales, y ahorita trabajo de base para el periódico El Financiero. Perfecto, sí, por ahí nos encontramos en el financiero. Fue un placer encontrarnos ahí. También eres fundadora de la agencia de fotoperiodismo, ¿verdad? Obturador. Así es, de obturador. Nació en octubre, cumplimos 5 años. Wow. Es una plataforma en la cual buscamos a jóvenes que van saliendo de la escuela, que estudian periodismo, comunicación, artes visuales o afines, que puedan poner en práctica todo lo que aprendieron, porque generalmente cuando tú sales de la escuela y buscas un lugar en medios, es muy complejo que alguien se detenga a explicarte, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Y hay cosas que no te explican en la escuela, ¿no? Por ejemplo, si a ti te toca ir a cubrir un evento de presidencia, por dónde tienes que entrar, con quién tienes que hablar, qué tienes que decir, porque es un poquito complejo eso. Entonces, es lo que buscamos en Obturador, darles como esta experiencia de aquí puedes llegar, puedes regarla, pero no te puede volver a pasar, para que tú puedas brincar un medio o algún área de comunicación social si es lo que les interesa y que sepan ya cómo funciona, o sea, que traigan esta experiencia. Muy bien. ¿Cómo fue que estudiaste comunicación? Pero ¿cómo fue que dijiste, que Lucía dijo, no, es por la foto, me quiero ir por la fotografía? ¿En qué momento pasó o por qué? Híjole, ese momento pasó cuando iba en la prepa. Yo estudié en CCH, exactamente en el sur, que está en Pedregal, de San Ángel, entonces había muchos cursos, o sea, me acuerdo mucho que CCH tenía una oferta cultural muy grande y entre esas tenía fotografía. Y la verdad es que no sé cómo salió, pero un día desperté y dije, quiero hacer fotos. Y justo mi papá me decía, ay, o sea, es un capricho, ¿no? Se te va a pasar en 2 semanas. Y justo para poder tener una cámara, pues mis papás no me la iban a comprar porque pensaban que era un capricho. Entonces trabajé durante todo un verano con niños, yo trabajaba en cursos de verano, junté todo ese dinero, junté más dinero como de ahorros y me Viene compré la pregunta obligada, Lu. ¿Cuál cámara. fue tu primera cámara? Con Híjole, mi esos primera ahorros. cámara, de hecho la tengo, es que ahorita se las enseño, la tengo en mi librero, fue una reflex
la compré en Donceles porque no me alcanzaba para una nueva, fue de rollo, porque mis clases justo era de clase analógica, O sea, de foto análoga. análoga. O sea que Entonces, sabes revelar en cuarto oscuro y toda la cosa. sí, o sea, me tocó aprender cómo encarretar, cómo revelar, usar los químicos, cuántos químicos usar, que la verdad es súper bonito. Y justo entrar al cuarto oscuro y ver cómo va saliendo tu foto. Entonces, ahí salió. Me acuerdo mucho que mi profesora en ese entonces era una chica que estaba haciendo su servicio social, era de la entonces ENAP, hacía su servicio social en el CCH y nos daba clases. Justo por eso esas clases no tenían, creo que no tenían costo o eran muy baratas, ya no me acuerdo bien, pero creo que no tenían costo. Y ahí, gracias a ella, es que empecé a hacer foto y cuando ya, o sea, totalmente decidí quiero ser fotógrafa, fotoperiodista, fue cuando se desata el Yo Soy 132. Dije, Claro. no quiero que en 10 años mis hijos me pregunten qué hice y les diga nada, ¿no? O sea, les quiero enseñar lo que puedo hacer como fotográficamente, que hoy lo veo y digo, qué fotos tan feas. Pasa. Pero son mis ¿Cuál primeras fue, fotos y las quiero mucho. ¿Cuál fue la primera foto que tomaste con esa reflex? ¿Te acuerdas? Sí, tenía un novio que se dejaba hacer de todo, entonces él era mi modelo para todo. O sea, íbamos en la prepa Claro. y le decía, ponte en las escaleras. Me acuerdo mucho esa O sea, foto. las 34, 36, ¿cuántas eran? Ahí se fue. Sí, siempre he tenido como un gusto muy especial por los pies y este chico usaba mucho calzado Nike, pero Nike Okay. así de muchos diseños, entonces yo tenía mucho hacerle como ese tipo de fotos o ahí mismo dentro de CCH hacían muchos eventos culturales. Cuando era Día de Muertos, hacían conciertos, entonces esas eran mis fotos y justo, o sea, ejemplos, o bueno, ejercicios que nos dejaban en la clase, ¿no? Como de perspectiva, profundidad de campo, que esté fuera de foco, que esté en foco. Ese tipo de Perfecto. cosas fueron mis primeras fotos. Muy bien. Pues, ¿quién iba a decir que después de las fotos de los tenis del exnovio íbamos a llegar a este tema tan importante? Del cual quiero hacerte preguntas. ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo la pandemia? La pandemia desde el día uno. A mí me tocó ir todavía cuando ya se había hablado de la pandemia a cubrir la convención bancaria que se hace en Acapulco, van los grandes banqueros, todo esto, ya nos había llegado y justo el que es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores no acudió porque ya venía, es una palabra muy fea, pero creo que no hay otra, ya venía infectado de coronavirus de un viaje al que había hecho. Entonces, pues desde ahí yo regresé. En eh, ese momento, ¿tú qué pensabas? O sea, cubriste el evento y tú sí estabas como consciente de lo que estaba pasando, todavía no. Sí, ¿Cómo fue? tenía miedo, y lo puedo decir por mí y algunos compañeros que ellos sabrán quiénes son. Tenemos miedo e incertidumbre porque al final del día se empezó a dar en esferas de grado adquisitivo alto, que son, por ejemplo, los banqueros, ¿no? Con quien estábamos. Afortunadamente, ninguno de mis compañeros ni yo, de los que conozco, regresamos con nada, pero teníamos miedo porque éramos muchas personas. O sea, sí era un grupo grande de los que estábamos en la bancaria, entre prensa, gente de los bancos y demás. Después de ahí, ¿a dónde has estado yendo a cubrir este tema? He visto por ahí en tus redes que has estado en hospitales, incluso algunas postales que nos has regalado ahí de la calle como tal. Cuéntanos de esa experiencia. ¿En qué lugares has estado? Pues lo mismo, o sea, así como con el 132 que dije, no quiero que pasen 10 años y decirle a mis hijos, no hice nada, que quién sabe también si llega a pasar eso. Dije, a ver, o sea, ¿qué es lo que quiero contar de la pandemia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? También entendiendo que nosotros no éramos el epicentro, ¿no? Por ejemplo, con el AH1N1, Ujú. tenía miedo de que me saliera lo gordillo Sí. y que no lo pudiera decir, de la influenza. Nosotros fuimos el epicentro, pero en ese entonces yo iba en la prepa, justo, o sea, Ujú. ni me pasaba por la cabeza cubrirlo, ¿no? Estaba como en otro mood. Dije, ¿qué quiero hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué quiero mostrar? ¿No? Fue como hacer una conciencia muy grande de qué estaba pasando. Entonces empecé, cuando regresamos de Acapulco, cubriendo esta parte de sanitización
Ujú. en lugares como unidades habitacionales, fuera de hospitales, y me gustaba mucho, porque creo que es una labor que es súper requerida y que a veces no se le da la importancia, porque es gente que se pone un traje blanco, que está trabajando durante horas, que termina acalorada, sudada, fatigada, porque está cargando un tanque con 40 litros es una mezcla entre agua y cloro, de Ujú. agua y cloro, ¿no? Entonces empecé por ahí y ya después era como, bueno, sí, ya tengo un montón de fotos de sanitizadores, ¿y ahora qué hago, no? Ujú. Obviamente, pues las fotografías de gente con cubrebocas y buscar cosas que fueran propias de la región. O sea, que si tú piensas en México, ¿qué es lo que se te viene a la mente, no? Para mí es Xochimilco, Garibaldi, el Ángel de la Independencia. Fotográficamente, para que una imagen te diga el qué, quién, cómo, cuándo y dónde como una nota, debes de tener elementos que te digan así, o sea, verla y no tener que leer un pie de foto. Por eso es que muchas veces se repite en lugares como el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución, el mismo Zócalo, porque son cosas que tú ves y sabes de qué país son, ¿no? Es como si ves la Torre Eiffel, sabes a qué lugar te estás refiriendo. Entonces necesitamos esas cosas. Entonces, después de los sanitizadores, era buscar, bueno, sanitizadores que me digan, o sea, que sepan dónde estoy, ¿no? Entonces nos encontramos con unos de Xochimilco. Ya después la cobertura pues fue subiendo en torno a, hay muchos fallecidos. Claro. ¿Cómo ilustras esto sin tener a una persona muerta? Porque muchas veces es, si me aporta esa foto, no me aporta, es ético o no es ético, ¿no? Entonces era como, ¿cuál es el proceso? Entonces me acuerdo mucho de esta parte de las cremaciones. Y Claro. te das cuenta ahí, por ejemplo, que hay otras personas que están en el primer frente de batalla y que también no son muy reconocidas, como por ejemplo la gente que trabaja en funerarias, ¿no? Esta gente que va, recoge el cuerpo, lo mete a la carroza, lo lleva al crematorio y todo el proceso que tienen que hacer, ¿no? Porque también van con un traje blanco o un traje negro, gris, se tienen que sanitizar, tienen que meter el cuerpo, no pueden abrir la caja porque eso significa un foco de infección. Entonces, Claro. eso fue como lo que seguía y la semana pasada, bueno, ni siquiera la semana pasada, esta semana ya entré a un hospital a ver cómo trabajaba el personal médico, ¿no? O sea, no es tanto como hay gente entubada y cómo se están, o sea, cómo están viviendo esa parte, es cómo trabaja el personal médico, que es en estos momentos de lo más importante y lo que más tenemos que cuidar, porque sin ellos no seríamos nada. Claro. ¿Cómo fue el proceso para entrar a este hospital? O sea, hablas con las personas, les dices que vas a documentar, supongo que andan corriendo, que andan con el estrés. ¿Cómo fue el proceso para poder entrar a documentar en imágenes? Pues siempre hay dos opciones, ¿no? Que tú busques como el contacto, que la verdad ha sido complejo, pero es parte de la cobertura. Y la otra es que tus mismos jefes que ya van miras a una cobertura te digan, oye, queremos esto, ya hicimos el contacto, entonces te esperan tal día, tal hora, ¿no? En mi caso me tocó ir al hospital de Atizapán, en el Estado de México. Llegué, la cita era a las 6 de la mañana, entonces yo llegué 5:30 Claro. por miedo a qué tal que si me pierdo, qué tal que no encuentro la entrada, qué tal que llego a una entrada y me mandan a otra No. entrada que es súper lejos o que hay que caminar. Entonces, pues siempre está onda de Ahora que dices que eres previsora, apenas veía una foto que la verdad me impactó y me gustó porque habla tampoco, como buena fotógrafa, te dice mucho, ¿no? Entonces ponías, me parece que es una cama, un montón de equipo con el que sales, ¿no? Con el que tienes que salir a cubrir. ¿Nos puedes hablar más o menos, por ejemplo, al hospital que te llevaste? Claro, para empezar, hice una lista porque yo tiendo a ser un poco olvidadiza y me da mucho nervio. O sea, te lo pongo así, es como cuando vas de vacaciones. Cuando vas de vacaciones, tú haces tu lista de qué tengo que llevar en la maleta, ¿no? No se te puede Claro. olvidar, si vas a la playa, no se te puede olvidar ni el traje de baño ni el bloqueador. Lo demás lo puedes comprar en el viaje, ¿no? Fue lo mismo en el caso de entrar al hospital. En este caso, el hospital me pidió ciertas cosas por protección, ¿no? Que Ok, se agradece, que te explican, tienes que traer un traje Tyvek, que es los trajes ok, blancos, ok. gogles, justo porque te ajustan, ¿no? O sea, no son lentes y en los lentes se te puede filtrar algo, son gogles porque te ajustan. La mascarilla N95, un gorro quirúrgico,
Okay. También un cubre zapatos, que es también quirúrgico, son estas cosas Como azulitas, bolsitas, ¿no? como bolsitas, ajá. ¿Qué más era? El traje, los gogles, la N95, bueno, ese es lo que te piden para entrar al hospital, ¿no? Ok. Pero además, yo sobre mi cama puse todas las cosas para que no se me olvidara nada y ver que estaba todo ahí. Y hacer el registro, ¿no? De todo lo que cargas. Digo, obviamente llevaba mi cámara, diferentes lentes, llevaba una bolsita que casualmente la compré en un viaje a Cozumel para el celular. Es una bolsita de plástico que te cuelgas al cuello y no le entra el agua, ¿no? Entonces me decían, oye, esa la puedes llevar al hospital justo porque tu celular está protegido y no se contamina, ¿no? Es como si llevaras una bolsita Ziploc, por así Claro. decirlo. Ah, bueno, guantes, es súper importante, se me estaban olvidando. Pero una careta también. Además de todo esto, de cada cosa, llevaba varias, porque por ejemplo, ya cuando llegué al hospital, los médicos residentes me decían, yo me pongo 3 pares de guantes, ¿no? Entonces Ok. yo nada más llevaba puesto uno y decía, bueno, me tengo que poner 2 más. Llevan los gogles, la Entonces, N95, la digámoslo que careta. a las 5 de la mañana, 5:30, tú ya estabas con todo eso afuera del lugar, Pues no, no, lo traía en una mochila. y te No. cambias. Ajá, llego al hospital y ya adentro con los médicos residentes me cambio, que justo les contaba a unos compañeros, me pongo la mascarilla N95 y lo que no me pasó en toda la cobertura, se me reventó la liga. Uf, Entonces ahí viendo cómo. yo estaba, o sea, dije, a ver, calma, no grites, no pasa nada. O sea, llevaba otra, pero era Ok. salir y por ella ya no podía. Entonces lo que hice, una de las enfermeras, yo llevaba una cola de caballo, me dijo la jefa, súper amable, me dijo, tienes que hacerte un chongo, ¿no? Entonces, con la misma liga del cabello me hago un chongo y la liga de la N95 que se reventó, me la amarré al cabello. Ujú. Entonces me quedó ajustada, nunca se movió, me puse los gogles y ya quedó sellada. Pero en ese momento fue demasiada ¿Qué tensión. hago, no? Y ¿Cuánto luego tiempo estuviste? Ah, perdón, no, estuve 2 horas y media. dos Estuve horas y más o media. menos 2 horas y media en lo que llegué, entré, me preparé, estuve con los chicos residentes, platiqué con ellos, en los que vi cómo hablaban con la gente, qué les decían y con la gente que podía hablar. Obviamente, había mucha gente que está en estado inconsciente de que su condición ya es un poco más grave. Tienen dividida la gente en Ujú, personas sospechosas de COVID, las que ujú, tienen COVID, ujú. las que ya están en recuperación, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque no pueden poner a toda la gente en un solo lugar. Puede que tú ya estés saliendo, pero si la camilla de al lado tiene COVID, te va a contagiar, ¿no? O es lo Y más probable. había, más o menos cuántas personas hablamos que digamos que ya eran sospechosas de tener COVID? Eran poquitas, la verdad eran como 9 personas, Ok. pero por ejemplo, si hablamos de números, de los que me acuerdo ahorita exactamente, en el Ujú. hospital de Atizapán hay 25 respiradores. Ok. Y los 25 están funcionando en este momento todos, ¿no? Y los respiradores se dividen en los que tienen COVID, que son adultos, los que están en terapia intensiva, y los que son niños. Entonces, ¿Te tocó ver intubados? sí me tocó ver intubados, ¿No gente. muchos o si eran muchos? Sí son muchos, es mucha gente que está intubada. Ok. Me tocó ver gente que nada más tenía sí oxígeno y no se lo quería poner. Y el médico muy amablemente le explicaba, tienes que ponerte el oxígeno porque si no te va a pasar esto, el oxígeno te está ayudando y si no se lo pone, señor, se está gastando y hay mucha gente que lo necesita y no se lo están pudiendo dar, ¿no? Pero sí, si hay mucha gente intubada. ¿Había niños, Lu? En el área que yo estuve, no. En el área No. que yo estuve solo era adultos, pero tengo compañeros que sí han estado en hospitales materno-infantiles donde sí hay bebés intubados Ok, por sospecha de COVID. claro. De estas 2 horas que estuviste, Lu, ¿qué fue lo que nos contarías o dirías tú que más te impactó? Me Una cosa, impacta, híjole, es que son muchas cosas. me imagino, pero la que más te haya como que saliste y te dejó con pues esa sensación del corazón roto, o no sé Lo cómo que llamar. dejan, el trabajo que hacen los doctores, la verdad es que es impresionante porque yo con un día que tuve con ellos de llegar, ponerme el traje blanco, ponerme el cubre zapato, ponerme el gorro quirúrgico, ponerme los gogles, ponerme los guantes.
fue cansado. Y estar con ellos 2 horas fue cansado. Entonces ellos que lo hacen todos los días y que aparte, eso es cuando te lo pones. Atienden pacientes. Cuando sales, ellos que salen después de 8 horas y que se tienen que quitar todo el traje, es muy pesado. Entonces ellos, o sea, me dicen, aquí adentro no te preocupes, estás cubierta, traes el traje, traes la careta, traes los guantes. El problema es cuando te los quitas. Si no te lo quitas bien, es ahí el momento en que más te puedes infectar, ¿no? Entonces para mí era como, pobres personas. O sea, me impactó más los médicos porque ellos me decían, ve cómo se me marca en la cara la mascarilla. Y aparte el hecho de que me dijeran, es que el transporte público ya no me quiere recoger y es como, es la gente que nos está salvando, es la gente que se está partiendo la vida durante 8 horas y creo que la sociedad no les está pagando como debería. Claro, y esto da crédito a que muchas veces no se escuchaba por ahí a una tía que decía, no, es que, ¿a poco sí les hacen eso? Pues claro que sí, ¿no? Y tenemos aquí la viva, ojalá que mi tía nos esté viendo, la viva prueba de alguien que estuvo con ellos y de que está viendo cómo está la situación. Lu, hay mucha gente que te está saludando. Hola. La Victoria, eh, Gracias por ver. Pan, por ahí está Dante, también está Luna Paz, saludos, Alba. Dante, María, dice, te manda una carita con corazones. Allá la Victoria te pregunta qué se siente aparte de miedo, ¿qué piensas? Me imagino que se refiere a ese momento. Yo creo que sí, justo cuando entré al hospital, yo me sentí en otra dimensión. Es muy fuerte porque primero hablas con los residentes y es muy padre el contacto, escucharlos, estar con ellos, pero ya cuando entras y ves a la gente intubada para mí fue muy fuerte porque siempre escuchas, ¿no? De los intubados, escuchas a Gatel todos los días diciendo, tenemos tantos infectados, tenemos tantos que ya salieron, tenemos tantos sospechosos, pero creo que a mí lo más impactante de haber estado ahí era escuchar los respiradores, porque son un montón de respiradores y estás escuchando como el pitido y es un sonido que o sea, que no tienes memoria de tener algo antes, ¿no? De eso. Entonces, esa parte, o sea, ver a la gente intubada y que no puede hablar, no está consciente, no es como que llegues y puedas hablar con la persona, como alguien, ¿no? Cuando está en el hospital y dices, ay, échale ganas, todo va a salir bien. No, o sea, están en un momento en que se debaten entre pues, seguir o no seguir, ¿no? Y también el hecho me impactó el que la gente llegue y pida respiradores y que no haya porque pues, ya se saturó el hospital por obvias razones y que los médicos, de repente me tocó verlos tristes y yo les decía, oigan, pero ¿por qué están tan tristes? ¿No? Y me decían, ay, es que tal chico, y yo, bueno, yo pensaba que era un paciente, ¿no? Y me decían, no, es que él es enfermero y se contagió ayer. Entonces es como, el verlos y saberlos que están en riesgo constante de que se pueden contagiar es muy fuerte. Claro. Bueno, Olimpia Mejía dice que eres muy valiente. Ah, gracias. No más valientes los médicos. Ana, ya la Victoria dice que te quiere. Nati Pome dice que te enorgullece mucho, que eres la mejor. Bueno, ya nos contaste un poquito en dónde has estado. Bueno, ahorita hablamos más bien del hospital, en el que estuviste como siguiendo muy de cerca para documentar en fotografías. Pero ahora hablemos un poco de las de la calle. ¿Alguna foto con la que te quedes que más te haya impactado de Claro, la ciudad? sí. Al principio, a mí me gustó mucho trabajar con ONGs y asociaciones no civiles. Y hay una asociación que se llama, es que ya trabajé con varias, entonces se llama El Caracol. Se llama El Caracol. Ellos trabajan mucho con población callejera, con gente que vive en la calle. Ellos me enseñaron que no se dice personas en situación de calle porque no es una situación. Ellos son del canal población callejera, o sea, viven ahí. Es Tal cual. Ok, entonces o sea, hoy aprendí algo. Ya sí, saben, sí, población estoy aprendiendo callejera. con ellos. Y un señor, este señor lo encontramos atrás de Metro Miscuac y llevaba varios días, nos comentaba otro compañero igual, un viene, que duerme también en la calle con este señor. Lo encontramos tirado en la calle y su compañero nos decía que llevaba así varios días, que nunca era que se tirara
pues, de esa manera. Ujú. Entonces esta asociación le toma la temperatura, es todo un protocolo, ¿no? Le toma la temperatura, le preguntó si había estado en contacto con gente extranjera, él dice que sí, y pues lo único que pueden hacer es darle un cubrebocas y un paracetamol. O sea, a mí como que lo más impactante fue que esta chica que lo atendió le pusiera el cubrebocas, ella obviamente se pone guantes, le pone el Claro. cubrebocas, ella con todo un equipo de protección, y yo le decía, oye, pero pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, se va a quedar aquí el señor, y me decía, es que todos los albergues para gente que vive en la calle están cerrados por la misma cuarentena, y le decía, pues no se me hace lógico, sí lo entiendo, pero es como, ¿qué más puedes hacer, no? Y me decía, lo único que podemos hacer es canalizarlo, hablar con la gente del gobierno que lleva estos casos, que es Ibiso, y darle seguimiento, ¿no? Y dejarle pues el paracetamol, agua, cubrebocas y gel antibacterial. Entonces es como muy fuerte. Yo hice un texto de eso que se llama eh, pasan, viven la pandemia sin agua, jabón ni casa, ¿no? Que es Ok, mucho. para checarlo, creo, ese fue en el, recuérdanos dónde, en el financiero. Sí, sí, En el sí. financiero, ahí pueden checarlo con el título de Lu, también en sus redes sociales, que ahorita se las dejamos por ahí. Entonces, Lu, volviendo al tema de la persona de la calle, ¿sabes qué fue de él? ¿Sabes qué Sí, pasó? o sea, lo que entiendo es que volvieron a hablar con él, ya estaba un poco mejor, no tuvo que dar al hospital, pero siempre nos quedó la duda de si era COVID o no. Claro, Porque aparte ya era una persona grande, era un señor de aproximadamente 80 años, entonces pues era población vulnerable al final del día. claro, ¿no? Y a esas personas, pues ni cómo llevarlas o hacerles una prueba, ¿no? De por sí creo que la prueba en un particular es cara. Ajá, y por ejemplo ellos nos comentaban, es que si vamos al IMSS o a un centro de salud eh, pues por ser de la calle, por vivir en la calle, nos discriminan, porque nos ven mal y no los quieren atender, que era lo que nos decían ellos. Claro. Bueno, algo que en general te lleves ya de esta pandemia, o sea, ya con más allá del trabajo, sino personalmente, ¿qué es lo que tú, Lucía, te llevarías de toda esta situación que estamos viviendo? Yo me llevaría la solidaridad, porque a pesar de que todos estamos sufriéndola, en torno hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, hay mucha gente que tiene trabajo pero les han bajado el sueldo, otra gente que de plano, o sea, se las está viendo muy mal, la gente sigue ayudando. O sea, con lo poquito que tenemos, la gente sigue ayudando. Entonces yo me quedaría con eso de, por favor, sí sigan ayudando, porque pues tenemos que salir de esto. Es una situación muy diferente a la del sismo, porque en el sismo había quien afortunadamente no le había pasado nada a su inmueble, a su familia y podía ayudar, ¿no? Pero en este caso todos estamos padeciendo la pandemia, entonces es más complejo, pero se agradece muchísimo más que la gente siga ayudando y que se queden en su casa, por favor. Sí, hagan caso. Y, bueno, los que pueden, que traten Claro, de... Eh, rápidamente de respecto a eso, ¿viste mucha gente igual ambulante que no podía quedarse en casa? ¿Tienes sí, algo de eso? Sí, sí, hay mucha gente con la que he platicado y es súper entendible porque la estructura no está, la estructura económica en la que vivimos tiene a mucho comercio informal, que informal. Ujú. de verdad, o sea, les agradecemos mucho de la base económica que tenemos. O sea, por ejemplo, igual y no son vendedores ambulantes, pero que sí es alguien que no tiene un sueldo fijo, son las trabajadoras sexuales. Claro. Ellas, por ejemplo, me decían, pues es que si yo no trabajo, no como, y muchas ni siquiera tienen casa. Yo, por ejemplo, no sabía eso. Yo pensaba así como de, bueno, pues trabajan, se van a su casa y ya, ¿no? Me decía, no, o sea, yo, por ejemplo, de lo que saco hoy al día, rento un cuarto o me quedo una noche en el hotel, cosas así. Ellas, por ejemplo, no, pues no están trabajando, Y los que al hoteles cerraron. parecer, perdón, Lu, había un apoyo del gobierno, me parece, pero ya no supe si era suficiente, si no lo era. Al parecer demandaban que no lo era. Incumplieron muchas cosas. En este caso, por ejemplo, la asociación de ya, la Brigada Callejera, ¿Cuál, perdón? la Brigada Callejera, ellos hicieron un padrón donde le hicieron la chamba al gobierno de la Ciudad de México en hacer el padrón de poner nombre, dirección, número de contacto de todas las exoservidoras con los que ellos tenían contacto. El Claro. acuerdo con el gobierno local es que les iban a dar lo equivalente
al seguro de desempleo, que aproximadamente, no recuerdo ahorita el monto exacto, pero son como 2,000 pesos y cacho, ¿no? Okay. Y aparte les iban a dar despensas por determinado tiempo. Pero el día que les fueron a entregar las tarjetas, resultó que solo les iban a dar 1,000 pesos al mes, que realmente 1,000 pesos no te ayuden mucho. O sea, si nos ponemos a pensar en cuánto nos da una despensa bien hecha de fruta, verdura y ahorita gel antibacterial, guantes, cubrebocas, no te alcanza. Y pensando también que ellas tienen familia, ¿no? Sí, hasta hijos. Ajá, entonces, pues la brigada callejera estuvo peleando mucho esto de, llegamos a un acuerdo y fue un acuerdo que se firmó, o sea, no es como que se les ocurrió de la nada. Por esto es que ellos tuvieron que seguir saliendo, apoyar a las chicas y uno de los fundadores, Jaime, se contagió de COVID y desgraciadamente falleció. Su esposa también se contagia y estaba en recuperación en casa, ¿no? Ella fue un poco más tranquilo, pero, o sea, justo, estuvieron ayudando y siempre han ayudado desde hace muchísimos años, pero peleaban que estos acuerdos con los que se llegó al gobierno pues no se estaban cumpliendo. Claro, de ver hasta dónde se tiene que llegar que Uh-huh. gente con ese corazón, ¿no? Porque Sí. con esa conciencia, ¿no? De que no todos estamos, digamos, en la misma situación pasando esto, que vayan ahí arriesgándose, incluso tú misma, para poder visibilizar este tema o ayudar desde su trinchera. Muy bien, Lu. ¿Nos podrías mostrar, Claro. ya que quieres mostrarnos tu cámara o tus instantáneas? Me decías por ahí que tienes unas instantáneas de lo que has estado Sí. capturando. Les voy a enseñar un proyecto que he estado realizando a lo largo de la pandemia. A mí me ha servido como terapia para no volverme loca y pues para como, pues justo ver qué es lo que está pasando, ¿no? Deja cambio la cámara para enseñárselos. Es como un diario que he estado haciendo con fotos instantáneas. Digo, estas fueron como las primeras pruebas, entonces no salieron. De gente que tiene que seguir saliendo a trabajar o que está en las calles, ¿no? Acá, por ejemplo, me tocó una marcha de personas que justo trabajan en Madero y son o sea, trabajan con payasitos, botargas, cosas así. Claro. Y yo a cada persona les pregunto que si me pueden definir en una palabra cómo se sienten en la pandemia. Entonces me ha causado curiosidad que hay como muchos sentimientos encontrados, ¿no? O sea, por ejemplo, esta chica que se viste de bella, siempre, o sea, me dijo, pues yo me siento triste, ¿no? Porque no tengo para comer, no tengo ingresos. Este chico que, o sea, que se viste de Superman me decía, pues yo tengo esperanza de que todo siga mejor, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, un sanitizador que él me decía, pues yo me siento fantástico, ¿no? Porque su chamba es indispensable en estos momentos, está trabajando mucho y nos ayuda, ¿no? Entonces, así he hecho a lo largo de varias semanas como este proyecto de gente o vulnerable o que sigue en las calles, que sigue trabajando. Y, bueno, por ejemplo, esta me causó mucho, creo que una de las historias que más me ha marcado a lo largo de la pandemia. Uh-huh. En la semana iba con unos compañeros en un coche, 3 compañeros, bueno, 2 compañeros y una compañera de distintos medios. Íbamos pasando por Félix Cuevas, donde está el Hospital 20 de Noviembre, y vimos a mucha gente, o sea, médicos, enfermeras, y les preguntamos, ¿qué hacen? Porque yo les dije, seguro se van a manifestar, y nos dijeron, no, es que vamos a despedir a un compañero, a Hugo. Hugo López era un compañero de ellos camillero que se infectó por COVID y lo despidieron, ¿no? Fue muy emotivo porque guardaron pétalos en sus manos, los aventaron cuando salió la carroza fúnebre y la aplaudieron y le echaron con muchísimas porras, ¿no? Entonces ese mismo día, pues ya, o sea, tuvimos el contacto con la familia, eso fue como a las 2 de la tarde. Uh-huh. Terminamos de trabajar, mandamos nuestras fotos y después le marcamos a la familia y preguntamos si podíamos ir ya lo habían incinerado, al velorio, nos dijeron que sí, entonces fuimos, pero no contábamos con que el velorio era hasta Xochimilco, eran 10 de la noche, fuimos hasta Xochimilco otra vez los 4, siempre le pedimos permiso a la familia estuvo de acuerdo y pues justo fue como la despedida de Hugo. Nos dimos cuenta que era una persona muy querida, tenía 42 años
y la verdad es que era muy apreciado por sus compañeros. Tenía más de 10 años trabajando en el hospital 20 de noviembre. Ay, esta se me puso la piel chinita, pero Ah, es no, sí, una de miles de historias. sí. Y bueno, esta, por ejemplo, es la foto a la que tú te referías, que yo ponía en mi cama como todo lo que me iba a llevar, ¿no? Sí, Que era pues la cámara, los lentes de la cámara, guantes, careta, los cubre calzado, la mascarilla, una pila externa, gel antibacterial, un spray que es con puro alcohol, una brochita que es con la que limpiamos la cámara, unas toallitas Lysol, o sea, literalmente nosotros estamos haciendo ricos a Lysol en este momento. Y dentro del mismo proyecto están estas fotos es la casa de unos compañeros fotógrafos, cómo la viven, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, aquí tienen uno, dos, tres botes de toallitas desinfectantes, tienen aquí un Lysol, tienen aquí gel antibacterial, aquí otro Lysol, otro gel antibacterial, la acreditación de mi compañero fotógrafo, claro. y ahí mismo al ladito de la entrada de su casa tienen muchos clavitos, o bueno, chinches, donde ponen pues como sus mascarillas, sus cubrebocas, los lentes, otro cubrebocas, la careta, entonces es ¿Y como qué le retratar. pusiste Soledad? ¿Por qué? Ajá, porque yo le preguntaba a mi compañera fotógrafa, se llama Mónica González, ella trabaja en El País. Yo le decía, oye, Mónica, ¿con qué palabra me puedes definir esta pandemia? Y ella me decía, soledad. Y en el caso, por ejemplo, acá, este es de mi compañero Pedro Pardo, de la agencia francesa AFP. Él me decía, yo me siento en un modo virtual. Y yo le decía, Pedro, dime solo una palabra. Mi proyecto es con una palabra. Y me decía, no, pues es que yo me siento en modo virtual. Es como muy extraño estar siempre a través de videoconferencias pues, con las personas, ¿no? Y ahora que lo dices en una palabra, Lu, ¿tú cómo definirías en una palabra? Justo con incertidumbre. Hoy me lo preguntaban y creo que sería con incertidumbre, porque no vamos a regresar a una normalidad que ya conocemos, ¿no? Va a ser como súper diferente. Y mira, de lo que me preguntabas, así es pues como está la gente en el hospital, o sea, Claro. es esta, o sea, están intubados, ¿no? Que, o sea, que sepan que sí existe, ¿no? O sea, no, en todo el tiempo que estuve ahí no les sacaron líquido de las rodillas, eran pues médicos trabajando arduamente y enfermeras también que hacen una labor increíble, ¿no? Claro. Sí, pues ahora sí que las imágenes dicen más que mil palabras, como dice el dicho. Y pues digo, a lo largo de la pandemia, o sea, digo, además de retratar hospitales, pues hemos hecho otras cosas como funerarias, la gente o sea, que tienen en las funerarias, cómo viven en las funerarias. Esto, por ejemplo, es cuando van a recoger un cuerpo al hospital, Claro. cómo se preparan ellos son, o sea, ¿no? Las personas que trabajan en las funerarias. Y esto es un féretro que los están usando ahora más de metal pues justo para poder resguardar mejor los cuerpos, cómo se preparan pues los chicos, ¿no? Con toda la indumentaria. Y ya, por ejemplo, cuando llegan los cuerpos al crematorio, ¿no? Que también dentro de los crematorios deben de tener como todo esto de su traje, estar sanitizando, o sea, digo, aquí está el cuerpo al lado, ¿no? Cómo los meten al horno, que es complejo. Les preguntamos, oye, ¿cuánto se tardan? Y nos decían, pues es que depende. Si es alguien, depende de tu complexión, ¿no? Si es chiquito, alto, gordito, flaquito, es lo que se tarda el horno pues en lo que te cremen, ¿no? Claro. Y pues ellos nos contaban, ¿no? En los crematorios, o sea, yo estoy teniendo trabajo más que nunca, estamos trabajando Es lo que te iba a decir. 24/7. Obviamente sí es, me imagino, no sé cuántas cifras, pero sí ha aumentado, ¿no? El trabajo. Yo justo vivo al lado, tienen su casa al lado de un panteón, Ajá. y la verdad es que yo estoy acá en Toluca, pero no creo que sea tan coincidente porque no han parado pues de salir el humo, ¿no? Exacto, sí, o sea, esta parte pues no están parando, o sea, y no está parando toda la industria de crematorios, de funerarias. Platicaba con un chico que hace féretros, que ya estaba muy desesperado y me decía, es que yo, o sea, lo que entrego en una semana lo estoy entregando en un día.
es increíble como la cantidad de trabajo que están teniendo. Y también todas las medidas de protección, ¿no? O sea, cuando es como un fallecimiento por muerte natural, no es lo mismo que cuando fallecen pues por COVID. Claro, como decías, en todos lados, ya sea en el hospital o ahí, el Ujú. traje y el estarlo usando y todo el tiempo debe ser algo Sí. muy, muy fuerte. Muy bien, Lu, pues algo que quieras decirnos ya para despedirnos. Y no olvides enseñarnos tu cámara. Ah, claro, la primera cámara. Sí. Pues algo que les quiera decir, sí, o sea, que esto sí existe, que sí crean, que aprovechen de poder estar en su casa, que valoren pues el tiempo, ¿no? Que pueden estar dentro de su casa, todo lo que pueden hacer. Y, mira, te enseño. Esa La fue la primerita, primera cámara. con los ahorros. Así es, con los miles de La de, ahorros. la de la de las fotos del ex. Con las que hacía, exacto, con las que hacía muchas pruebas durante la prepa. Pero eso, o ¿Tienes sea, la de ahorita o la tienes en un lugar resguardada o algo así? la tengo en mi librero, la tengo en un librero y pues justo que valoren mucho el tiempo que tienen, que, que aguantemos, que ya casi, esperemos que ya casi pase esto, y pues que se informen, que lean mucho, y que al final del día, Perdón, Aimee te acaba de decir que te quiere mucho y te admira. yo también, gracias. Y que hay muchos fotógrafos que pueden seguir para ver su trabajo extraordinario. Yo hace unos días, con la historia que te platicaba de Hugo Camillero en el 20 de noviembre, con mis compañeros que fuimos hasta Xochimilco, teníamos muchos sentimientos encontrados de, oye, pero es que no estamos invadiéndolos. Y me decían, oye, no, hablamos con la familia nos dijo que sí, y la familia estaba, pues, no contenta, porque pues, obviamente era una pérdida muy grande, pero les dio como cierto sentimiento bonito de que hubiera gente que estuviera retratando esto, ¿no? En mi caso, esas fotos de la historia de Hugo se fueron a la página 2 en el periódico, que es la página más leída de todo el periódico, entonces yo sentí como muy bonito por Hugo. Otro de mis compañeros, su foto se fue a primera plana de Universal, entonces al día siguiente yo hablé con uno de los familiares de Hugo y le dije, oye, te mando con mucho cariño y mucho respeto lo que se publicó acerca de Hugo, porque pues para nosotros también es como un homenaje, ¿no? O sea, que no pase desapercibido que es alguien que dio todo por su profesión y que ahí está, ¿no? Entonces, pues justo eso, que hay muchos trabajos muy bonitos que pueden ver y que no necesariamente tiene que ser una persona muerta o algo gráfico, o sea, algo muy gráficamente explícito, ¿no? Que hay muchas historias y hay compañeros que justo están viendo la transmisión que tienen un trabajo increíble y que están saliendo todos los días a trabajar y pues sí corremos riesgo, pero también nosotros sabemos que esto es parte de, ¿no? No puedes ir a cubrir un huracán sin querer mojarte. En este caso no estoy diciendo que nos queremos contagiar, pero que Claro, sabemos que existe el riesgo, pero también tratamos de tener todas las medidas posibles para que esto no pase. muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos un poco de tu trabajo, que pues obviamente es contar las historias de justo de personas que a lo mejor no todos estamos al tanto, no todo el mundo las conocía o no, las conoce antes. Y pues felicidades por tu labor tan chida y a todos tus compañeros. Si nos quieres dejar tus redes Ay, sí, para que te sigan tu trabajo. oye, ¿puedo responder? Es que estaba viendo una pregunta. Sí, sí, Dice, sí. ¿cuál ha sido tu peor experiencia y la mejor? En torno a la cobertura, pues mi mejor experiencia, el haber podido entrar a un hospital, ¿no? Porque es muy complejo y retratar todo eso. La peor experiencia, pues no creo que la peor, pero sí la más difícil es cuando estás con los familiares, ¿no? Y compartes su dolor y no poder abrazarlos. Eso es muy complicado, ¿no? En medio de esta pandemia, no poder abrazar a todos. Hay alguien por ahí también que nos dice que no, en qué son la vez más contagiados. No sé. ¿En qué zona vemos contagios? En la zona oriente. Y de hecho, estadísticamente en la zona oriente, pero obviamente te pones a pensar son muchos factores. En la zona oriente de la ciudad vive mucha gente que es comerciante, que tiene trabajo informal y que no le puedes decir quédate en tu casa, ¿no? Y de qué van a vivir, del aire, pues no. Claro. Pues vamos a darle una repasada a las preguntas. Dice, ¿pasó por tu mente dejar de trabajar y no salir por tu propia protección? No, jamás. La verdad es que no.
si salgo con miedo todos los días, claro, sí, me da miedo, pero fue lo que yo elegí, fue lo que yo quise y es lo que me hace querer salir todos los días. Pero dejar de trabajar, no, a veces me enojo. A veces si mi jefe sabe que luego enloquezco y le digo, que justo le digo, ya enloquecí, me siento muy cansada. Pero no, dejar de trabajar no, porque me llena. Hay días que me siento muy mal, me siento triste, me da miedo, pero cuando salgo a la calle y veo a la gente que tiene que seguir haciendo trabajo o que tiene que vivir de esa manera, digo, hay que salir por ellos, ¿no? Porque al final del día yo siempre dije, yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar comunicación y ser periodista, pues para poder contar historias de gente que no tiene este vínculo, ¿no? O sea, que no lo puede hacer directo. Sí, que a veces no tiene como la plataforma o la voz Ujú. para hacerlo y que tú nos estás ayudando a contarlas, ya sea de manera gráfica o igual también ahí a veces escribiéndolas. Pues muy bien. Si alguien más tiene una pregunta, este es el momento. Ahora callen para siempre. Creo que ya le esto. Impresionante, gracias por tu labor, ese es tu lema. Eh, pues bueno, si no hay nada más, nada nuevo, ¿verdad? No veo por ahí nada nuevo. Creo que ya. ¿Tú Ya ves fue alguna todo. otra que se nos haya pasado? Pues muchas gracias, Lu, otra vez por tu admirable trabajo, por compartirnos un poco de tu tiempo y por compartirnos todas estas historias que hay detrás de la labor que gente como tú hace todos los días. Ay, muchas gracias, Pau. Muchas gracias y pues todos tengan una bonita tarde y ya saben, tus redes. A mis redes, bueno, en Instagram estoy como lufm-bajo y en Twitter estoy como @lu-fm. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Lucía. Te mando un abrazote y pues aquí andamos. Gracias, Pau. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.